amigos, hermanos, una vez más nos encontramos acá, finalizando ya lo que es con este día, finalizando una semana más de labores. De igual manera, estamos finalizando una semana más de estudios. Y que esta semana, pues, nuestro estudio tuvo que ver con un llamado a elegir. Pero antes de introducirnos en lo que será el resumen del estudio de esta semana, voy a invitar a que tengamos una pequeña oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, porque hasta aquí, Padre, tú has estado con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, nos disponemos a tener un repaso un resumen de lo que fue el estudio de esta semana, donde tú nos haces un llamado a elegir. Ayúdanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, que abra nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese mensaje que tú quieres transmitir a través del estudio que tuvimos durante esta semana. Bendícenos, Padre, quédate con nosotros en los próximos minutos y que este estudio, Señor, sea únicamente de bendición para cada uno de nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga nuevamente. Y como mencionaba, el tema del estudio de esta semana fue: escoge pues la vida. Pero antes de meternos en lo que será nuestro tema, me gustaría que cada uno de nosotros analizáramos o meditáramos en una pregunta. ¿Cuál fue la decisión más difícil que hemos hecho en nuestras vidas? ¿Cuál fue la decisión más difícil que te ha tocado decidir en esta vida? ¿Cuál ha sido esa decisión? Tú lo sabes. ¿Y por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Tú lo sabes también. La vida está llena de decisiones, de elecciones que tenemos que hacer en cada momento. Desde el momento en que nos despertamos en un día, tomamos la decisión y elegimos levantarnos o elegimos quedarnos un rato más descansando. Elegimos luego qué ropa nos vamos a poner en este día. La vida está llena de elecciones. Pero, ¿qué significa la palabra escoger? Así como decía el tema, ¿verdad? Escoge pues la vida. Pero, ¿qué es escoger? Dice el diccionario que escoger es elegir una persona o cosa de entre varias para un fin determinado. Eso es elegir. Eso es escoger, ¿verdad? Elegir una persona o cosa de entre varias para un fin determinado. Pensando en en el significado de esta palabra, de este verbo, nos vamos a meter un poco en lo que es el estudio, el repaso, el resumen de esta semana. Y vamos a analizar, vamos a resumir el estudio en tres asuntos, por llamarlo así. El primer asunto trata acerca de el llamado a elegir, llamado que nos hace Dios a elegir. Y el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículos 15 y 19, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra
llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué lindas palabras. Y si retrocedemos nosotros hasta la creación, llegamos al punto donde Dios había creado a Adán y a Eva. Y les había dado algunas indicaciones, ¿verdad? Entre ellas estaba aquella indicación que le dio que del árbol de el bien y el mal no iban a comer, no se iban a acercar, ¿verdad? Entonces, desde el Edén, la Biblia nos presenta una de dos opciones. Una de dos opciones que nosotros tenemos que elegir. La vida eterna o la muerte eterna. Desde el principio están esas dos opciones. Y hoy en día no ha cambiado, no es diferente. Hoy en día siempre están esas dos opciones para cada uno de nosotros. La vida eterna o la muerte eterna. Y aquí solo hago mención, haciendo referencia a la lectura de Deuteronomio 30:15, donde dice que, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El bien y el mal, esas palabras que se usan en Deuteronomio, vienen del hebreo to, que significa bien, y ra, que significa mal. Y esas dos mismas palabras fueron las que se le mencionaron a Adán y Eva cuando se les habló acerca del árbol del bien y del mal. Las mismas palabras hebreas, to y ra, bien y mal. No hay una posición neutral. No hay una posición intermedia donde tú puedas quedar. Como decíamos a lo largo de esta semana en el estudio, no podemos estar con un pie dentro de la iglesia y con otro pie fuera de la iglesia, en el mundo. No podemos estar un poquito con el bien y un poquito con el mal. El llamado a elegir es claro. Elige el bien, elige la vida, escoge pues la vida, dice Deuteronomio 30. Ese es el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Claro, aquí forma parte muy importante lo que es el libre albedrío. Ese libre albedrío que nos ha dejado Dios a cada uno de nosotros desde el principio, desde la creación. El poder de elegir, la decisión de elegir, esa decisión la tenemos nosotros. Dios no nos va a obligar, solo nos hace un llamado a elegir bien, a elegir correctamente. Y al leer esta cita de Deuteronomio, me llama la atención cuando menciona y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Estos testigos son los que respaldan la solemnidad de este llamado y la validez del pacto. El cielo y la tierra son los testigos para darle validez, para darle solemnidad a este pacto. Qué tremendo. Entonces, el llamado es a elegir entre el bien y elegir entre el mal.
como una vez lo tuvieron que hacer Adán y Eva. Ellos tenían el libre albedrío también, ¿verdad? Y nosotros, de igual manera, hoy en día, también disponemos de libre albedrío. Nadie nos puede obligar. Es una decisión de cada uno de nosotros elegir la vida eterna o elegir la muerte eterna. El bien o el mal. ¿Qué vas a elegir? Pidámosle a Dios que nos ayude, que cambie nuestra mentalidad, que nuestra mentalidad esté en armonía, esté en conexión con Dios cada día. La única manera que nuestras decisiones, que nuestras elecciones siempre van a ir encaminadas a elegir el bien. El segundo asunto que vamos a analizar en este resumen es el llamado a creer. ¿A creer qué? Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, nos dicen lo siguiente. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. No está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado a creer? ¿Cuál es el llamado a creer después de leer esta cita, esta lectura bíblica? Comienza diciendo el texto, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Eso es lo que Dios nos está haciendo un llamado a creer. Si Él nos dice en su palabra que es un mandamiento que nos ordena hoy y que no es demasiado difícil para nosotros, ni está lejos de nosotros, Él nos lo está diciendo y nos dice, créanme a mí. Esos mandamientos no son difíciles de guardar, no son difíciles para nosotros, no están lejos de cada uno de nosotros. Dios nos llama a creer en Él, y a creer en lo factible que es guardar sus mandamientos. A veces nosotros podemos pensar que qué difícil es guardar los mandamientos. O tú, amigo, ¿alguna vez has pensado que es difícil guardar los mandamientos? Dios en su palabra, Deuteronomio 30:12, nos dice que no es difícil, que no es tan lejos. Israel había recibido los mandamientos en forma oral y escrita. Sí los recibió Israel. Israel tenía a Dios como su benefactor que los bendecía. Tenían un Dios que los bendecía. Tenían un Dios que era su ayudador. Israel tenía un Dios que era su ayudador. ¿Para qué era su ayudador? Como leímos, dice que era su ayudador para guardar los mandamientos. Dios nos está llamando a creer en Él, a que creamos en su palabra y que creamos que guardar los mandamientos no es difícil, que los mandamientos no están lejos, porque los mandamientos están en nuestro corazón, están en nuestra boca. Y por eso dice la lectura
que no están en los cielos, para que nosotros digamos quién va a subir y traernos para que nosotros los escuchemos. También dice que no están en el mar, para que no pongamos de excusa nosotros que quién va a atravesar el mar y quién va a ir y nos va a traer los mandamientos para que nosotros los escuchemos. Los mandamientos están en nuestro corazón, están en nuestra boca, están cerca de nosotros, están con nosotros. Y Dios se ha ofrecido, Dios nos ha dicho que creamos en Él, porque son mandamientos, no son difíciles para cada uno de nosotros. Dios nos dice que con Él seremos más que vencedores. Eso está en Romanos. Dios nos dice que con Él somos más que vencedores. Si Él se lo dijo al pueblo de Israel, lo mismo nos está repitiendo hoy a nosotros. ¿O no crees tú que es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en día? ¿No crees tú eso? Yo sí lo creo. Y si yo creo eso y se lo dijo Israel, y esas son palabras para mí, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Los mandamientos no son difíciles, dice Dios. Creámosle, hermanos. Creámosle, amigos. No son difíciles para nosotros, no están lejos. Y el tercer asunto, en este resumen de este estudio, tiene que ver con el llamado a adorar. El llamado a adorar. ¿Qué implica adorar a Dios? ¿Qué es lo que implica adorar a Dios? Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 16 al 18. Deuteronomio 30, 16 al 18 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en su camino, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Amén. Entonces, ¿qué es lo que implica adorar a Dios? Ese es el tercer asunto, el llamado a adorar a Dios. ¿Qué implica adorar a Dios? Hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debía estar siempre en guardia, debía estar siempre listo para que los caminos del mundo, sus ídolos y sus dioses no se conviertan en objetos de adoración. Ese era el llamado a Israel, que estuvieran pendientes, que estuvieran listos, que estuvieran como centinelas, que estuvieran siempre en guardia para que los caminos del mundo, sus ídolos y sus dioses no se fueran a convertir en objetos de adoración. ¿Cuántas veces nosotros hemos contemplado algo en este mundo? Eso pudo haber sido que lo hayamos convertido en un objeto de adoración. No voy a entrar en detalles. Creo que cada uno de nosotros sabe a lo que me refiero. Cada uno de nosotros tiene nuestras propias luchas. Y sobre esas luchas es donde cada uno de nosotros debe estar en guardia para que esos placeres mundanos no vengan a convertirse en nuestros ídolos y terminemos adorándolos en lugar de adorar a nuestro Dios. Dios nos llama a adorarle a Él, a inclinarnos a Él como nuestro creador,
Nos llama a adorarle a Él, a inclinarnos a Él como nuestro Redentor. Dios nos llama a adorarle como nuestro Creador y como nuestro Redentor. No olvidemos ese llamado. Dios es vida, hermanos. Dios es vida. Y cuando nosotros decimos que Dios es vida, entonces lo que tenemos que hacer es seguirle. Seguirle a Dios. Creo que todos queremos vida. Por lo tanto, todos debemos de seguirle a Él. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a seguir? Para vivir eternamente. Y leo lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20. Dice lo siguiente: que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué palabras más bonitas, qué promesa la que hace Dios a cada uno de nosotros. Y la invitación es que ames a Jehová tu Dios, porque en Él vamos a tener vida eterna. Esa es la invitación. Por lo tanto, la decisión de adorarle implica amarle, como leímos en la lectura, ¿verdad?, de Deuteronomio 30. Amarle implica amar a Jehová. 30:16 al 18 implica amar a Jehová. Implica andar en sus caminos y también implica guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos implica adorar a Dios. Nuestra decisión de adorarle debe llevar esos tres aspectos: amarle, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Hermanos, amigos, la invitación está hecha. Dios nos invita a amarle. Dios nos invita a seguirle porque Él es vida. Y por eso es que nos dice el tema del estudio de la semana: escoged pues la vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su Santo Espíritu para que cada uno de nosotros pueda elegir seguirle, pueda elegir amarle, pueda elegir adorarle, pueda elegir obedecerle. No es difícil, Él mismo lo dice en su palabra. Y todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Él nos va a ayudar siempre, en todo momento, si nosotros nos entregamos a Él de todo corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un feliz día de preparación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.